Muy buenas amigos de Principalmente. En esta ocasión estaremos conversando con el licenciado Fabio Guzmán Ariza sobre la reciente publicación de su obra Repertorio de Jurisprudencia Civil, Comercial e Inmobiliaria de la República Dominicana desde el año 2001 hasta el año 2014. Con él también conversaremos importantes temas relativos a la lingüística jurídica y a la Fundación para el Español Urgente Guzmán Ariza. Los esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. En cada dominicano permanece la llama que hizo de aquel 16 de agosto una fecha memorable en la historia de la República Dominicana. Esa mañana, cruzando la frontera desde Haití hacia el Cerro de Capotillo, un grupo de valientes dominicanos bajo el lema de libertad o muerte enarbolaron la bandera nacional, marcando el inicio de la guerra restauradora. 153 años después del inicio de esta gesta patriótica, el Senado de la República Dominicana, guardián de la soberanía y las leyes de nuestro pueblo, conmemora con orgullo y sentimiento de amor, respeto y admiración cada paso de nuestros héroes restauradores. Celebremos con orgullo este acontecimiento histórico que nos identifica como pueblo soberano y libre. Que se escuche a viva voz en todos los rincones de la geografía nacional, que viva la República Dominicana. Saludos amigos y amigas de este su programa Principalmente. En esta oportunidad contamos con la presencia de un distinguido invitado, un jurista, académico, un profesional en ejercicio en todo el sentido de la palabra, pero también un preocupado por lo concerniente a la problemática, ¿no?, del lenguaje en nuestro país. Es el licenciado Fabio Guzmán Ariza, a quien le damos la bienvenida. Para nosotros es real y efectivamente un honor tenerlo por aquí. Desde hace tiempo el programa Principalmente pues ha tratado, ¿no?, de que el licenciado Guzmán Ariza esté aquí con nosotros y finalmente, ¿no?, está aquí con nosotros a propósito de su reciente publicación del Repertorio de la Jurisprudencia Civil, Comercial e Inmobiliaria, un trabajo formidable de recopilación de lo más importante, ¿no?, de ese periodo del año 2001 al 2014 de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el ámbito civil, en el ámbito comercial y también en el ámbito inmobiliario. De modo que es un verdadero honor, licenciado, tenerlo por aquí. Es una pena que hay que excusar al licenciado, al doctor Radamés Jiménez Peña, que no ha podido estar en el día de hoy, pero estoy seguro, ¿no?, que este será un programa pues de esos que quedarán para la historia, como dice. Bueno, licenciado, quisiéramos empezar pues con esta obra que usted ha puesto en circulación. Yo recuerdo el día que de su puesta en circulación, que fue precisamente en la biblioteca Pedro Enrique Ureña, que usted hacía referencia a lo que su padre, ¿no?, que también fue naturalmente un prestigioso abogado, cuyo libro, esa obra que editara también Gaceta Judicial, la editora Gaceta Judicial, pues también fue
y es un trabajo que yo siempre recomiendo, sobre todo a mis estudiantes, para que vean cómo era precisamente el ejercicio en esos tiempos. Pero usted citaba, ¿no?, ese trabajo de su padre de ir a organizar la jurisprudencia, el cuidado que tenía de ir sacando esos criterios e ir haciendo unas fichas, y que eso le había servido, ¿no?, de motivación para usted hacer esta obra. ¿Qué nos puede decir con relación a eso? Todo, ¿no? Por supuesto, el honor y el privilegio es mío estar aquí con ustedes, porque el principalísimo de los, si no el mejor, es el principal programa que hay en materia jurídica en la República Dominicana. Gracias. Yo siempre digo, y lo dije en la puesta de circulación, que yo heredé de mi padre ese afán un poquito enfermizo, si se puede decir, de tratar de organizar el universo y organizar las cosas. Mi padre, que fue una persona de origen humilde, Salcedo, los cumanes somos todos de Moca. Sí. Mi abuelo se mudó a Salcedo. Él era pulpero, como pulpero, barbero, vendedor de quinielas, etc. Y estudió libre. Estudió el derecho libre en la Universidad de Santo Domingo. En aquel entonces él venía en junio, en mayo, en junio, todos los años, a partir del año 23, 24, cuando Santo Domingo tenía 25,000 habitantes. Claro. Y daba los exámenes con todos estos riquitos y cosas que para él eran, que lo veían como este campesino que venía de Salcedo. Pero él siempre decía que lo más importante en la vida del abogado y en el carácter del abogado es la minuciosidad. El hecho de ver, el abogado tener una lupa, que es algo que el abogado dominicano a veces se olvida, claro, tal vez por el mismo trajín del ejercicio. Y para él, por ejemplo, un caso, él decía, no lance la demanda en una semana, no la lance en un mes. El plazo de prescripción es de 20 años. Exacto. Así que, ¿por qué desesperarse? Claro. No deje que el cliente lo lleve a lanzar una demanda prematura en que no esté, es decir, claro, ya pensada. Y él se despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días con una maquinita a sacar notas. Sacaba notas. Y siempre decía, duerme, que siempre las mejores ideas vienen por la mañana en el entresueño. Y siempre tenía un código civil al lado de la cama. Y he heredado, por supuesto, ese tipo de que es muy difícil hoy en día. Yo lo sé porque tengo una oficina con unos 40 abogados. Exacto. Y uno trata de inculcarle ese método de trabajo. Pero primero la clientela te induce a hacer las cosas rápido, a ser un poquito chapucero. Y la misma cultura no dominicana, sino del mundo, tiende a ser más acelerada cada día más. Es más, los clientes creen que cuando mandan un correo con una pregunta, que nosotros lo contestemos ya por correo electrónico la solución en 3 segundos. Claro. Sí. Como si el derecho fuera como barrer un piso, sí, que no exigiera un pensamiento, un estudio, un raciocinio y demás, como decía papá, dejarlo ahí hirviendo un rato para ver en realidad cuál es la solución adecuada, si somos abogados. Claro. Si es académico, la cosa es distinta, tú puedes comenzar a elucubrar teorías y tirarlas al aire y no tiene consecuencias. Las consecuencias no son que un cliente vaya a perder un asunto. Claro. Entonces, con esto, también una de las razones que me hizo hacer esa compilación era porque quería cambiar el tono en cuanto a qué se quería de un compendio de jurisprudencia. Hasta ahora lo que se hacía era, en muchos casos, con excepción de la de Hedrick, era copiar en extensos párrafos, claro, considerando una cosa, sin ninguna, vamos a decir, prurito o intención de sacar, vamos a decir, el jugo, claro, el meollo del asunto. El criterio. Lo que dicen en inglés es ratio decidendi. Y dije, bueno, señores, que ahora es muy fácil para cualquier abogado tener acceso a la jurisprudencia, nada más tiene que ir al portal de la Suprema. Claro. Y ahí está la jurisprudencia entera. Entonces, ¿para qué copiar esto considerando y no en un solo libro darle más o menos la facilidad, con una capsulita, decirle, bueno, este es lo que yo como compilador, que me puedo equivocar, claro, pero si me equivoco, ahí mismo está la referencia, que yo espero que todos no se queden en lo que digo yo, en mi forma de yo interpretar lo que dijo la jurisprudencia, porque eso precisamente es lo que yo considero que es otro gran fallo que tenemos los dominicanos, los abogados dominicanos, y es que citamos compendios de jurisprudencia. Claro.
A mí me enseñaron de pequeño, yo tengo un afán de bibliotecario, que es cuando hay una fuente primaria hay que ir disponible, a la fuente tú tienes que citar la fuente primaria. Claro. Y además yo voy aún más allá. El juez, hay jueces que te citan Hedrick. Sí. No citan la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y yo digo, deben ir más allá, deben tratar de expresar cuál es la motivación que tuvo como fundamento esa sentencia que ellos citan. Bueno, pues van a citar a Guzmán Ariza. Bueno, pero yo creo que citan a Guzmán Ariza, pero al mismo tiempo que vayan y vean cuál es el texto completo de la jurisprudencia, porque también sucede que esa cita tomada fuera de contexto del caso, Claro. puede ser que no sea en realidad tan a propósito de lo que se está debatiendo. Papá siempre decía también algo que me enseñó, oye, Fabio, cuando tuvo una jurisprudencia, no lo vea, no crea que esto es una cuestión en abstracto. Quien falló eso fue un juez, fue un ser humano con los mismos defectos tuyos como los míos. De manera que tú tienes que pensar quién fue el juez, Claro. quiénes fueron las partes, El caso, ¿no? quiénes fueron los abogados, antes de entrar en lo que es el derecho. Y hay a veces jurisprudencia que tú solamente puedes entender en términos de, bueno, o como también me decía él, que lo escribió en el libro, el Trujillo tenía, la jurisprudencia eran siete jueces. Él tenía 3 lumbreras y 4 aláteres. Claro. Es decir, en el curso normal, quien fallaba en las 3 lumbreras. Ahora, si él necesitaba un voto, Claro. y esa sentencia no iba a estar muy bien motivada, que se llama. Licenciado Guzmán Ariza, hablando de este maravilloso repertorio de jurisprudencia civil, comercial e inmobiliaria, que vemos que abarca el año 2001 hasta el 2014. Serían 15 años, ¿no? De 13, 14 años. 13, 14 años. Perfecto. Ese repertorio, me pregunto si usted, siguiendo la tradición de su padre, tiene su código civil ahí a la vera de la cama, y por un lado, y segundo, si usted ya tenía un tiempo haciendo esas notas o a usted se le ocurrió hace un par de años decir, voy a hacer este repertorio. Yo por lo Publicado. primero sí, mantengo el código, porque generalmente también, es cuestión de herencia parece. Sí. Hay gente que somos diurnos como yo, que ya a las 8, a las 7 de la noche soy inútil. La esposa mía totalmente contrario, ella me manda un correo a las 3 de la mañana que yo veo a las 5 de la mañana. Y segundo, en cuanto al trabajo en sí y la forma de hacerlo, yo me gradué viejo, porque yo me gradué en Estados Unidos y yo era físico e historiador antes de que abogado. Y vine cuando regresé a República Dominicana en el 74. Fui ganadero por 2 años, finquero 2 años. En realidad era mi herencia. Yo tengo barba desde 1967. Así que era un poquito hippie, eso me fui. Me acogí a esa corriente que en aquel entonces era, por supuesto, muy renovadora. Y desde que me gradué en el 81, yo tomo nota de la jurisprudencia. Y tengo apuntes de 81, 82. Hay un adagio español que es muy a propósito, que lo citó Víctor Joaquín el día de la puesta en circulación, es que la ley gobierna, perdón, la ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. Claro, exactamente. Y me estaba diciendo un colega, un socio mío que es alemán, que dice que en Alemania eso que yo hice es lo que deben hacer, hacen todos los abogados, como una manera de empaparse de la jurisprudencia, que es la realidad. Es decir, Porque al final el derecho es lo que terminan aplicando los tribunales. Exactamente. Por lo menos ese derecho aplicado es el que nos dice lo que realmente está vigente. Y como siempre se sabe, la ley nace vieja. Exacto. Y la ley nace sin prever todas las hipótesis posibles, además de que las cosas evolucionan. Claro. Y sí, es el juez que le toca, para bien o para mal, decidir cuál es el derecho en cada caso determinado. Así que otra razón que tuve para hacerla, que pienso hacer en algún momento, un tratado grande de alguna de las materias que son las que yo conozco. No me pregunten nada de derecho administrativo. Derecho constitucional sí hago, porque ya por supuesto uno tiene que aventarse en ese tipo de cosas, porque en mi época esos eran derechos, eran desiertos. Claro, exactamente, es así. Pero sí, en lo que es materia procesal civil, materia inmobiliaria, materia civil, yo sí pienso en un momento sí hacer un tratado más o menos extenso, a la manera que yo considero que se debe hacer, es con suficientes notas,
es decir, con el tipo de calidad de investigación que lo amerita. Y para eso lo primero que necesito es la jurisprudencia. Sí, este es el trabajo es la base, ¿no? Sin eso no se puede hacer. Material. Sin eso no se puede hacer. Licenciado, a mí me gustaría preguntarle, esta obra en materia civil, comercial e inmobiliaria abarca un periodo de tiempo importantísimo para el ordenamiento jurídico dominicano y para todo lo que significa las decisiones de los altos tribunales que componen el sistema judicial. Esta obra versa sobre las decisiones, la jurisprudencia que emana de 3 órganos de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala, de la tercera sala y de las salas reunidas en segunda casación cuando corresponde. Pero tenemos que la obra alcanza las decisiones hasta el 2014, o sea que puede ser que tengamos el impacto del Tribunal Constitucional en algunas decisiones que se contengan ahí mediante el recurso de revisión constitucional de sentencias emanadas del Poder Judicial. Yo quisiera saber su opinión de lo que usted pudo ver en ese lapso de tiempo, cuando la composición completa de la Suprema Corte de Justicia cambia y de los 3 órganos que emiten estas decisiones contenidas aquí, y eso desde el impacto que también las decisiones del Tribunal Constitucional ha generado en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo usted ha visto esta transición, la unidad o la dispersión de criterios entre las diferentes salas reunidas versus la sala tercera o la sala primera de la Suprema? ¿Qué apreciación usted tiene con respecto a estas decisiones que componen la obra? Primero, la obra incluye las decisiones del Tribunal Constitucional hasta diciembre de 2014, porque por suerte el Tribunal Constitucional sí tiene un sistema mucho más organizado que la Suprema Corte de Justicia. Y eso que yo no era un abanderado de la creación del TC. Y me doy cuenta que Escobita Nueva barre bien. Por lo menos comienza desde cero, aún en la redacción de las sentencias. Que son para mí mucho mejores, sin que quiera ofender a mis amigos en la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a la diferencia de la Suprema de Subero, para ponerla en esos términos, con la Suprema de Mariano, la Suprema de Mariano en muchos casos es mucho más liberal. Tenemos, por supuesto, en la Cámara Civil, tenemos a mi amigo Cruzeta, que es abanderado del derecho iberoamericano civil. Es más, que recientemente yo critiqué una de sus sentencias en Gaceta Judicial, la que abolió el 1341. Claro, la prueba. Y en realidad mucho más liberal. Y así es mucho menos formalista que la anterior en asuntos de recursos, etc. Claro. El Tribunal Constitucional para mí ha hecho una buena obra, salvo ciertas decisiones que siempre hay sus lugares un poquito que son medios turbios o que uno no está de acuerdo con ellos. Pero la labor del Tribunal Constitucional para mí ha sido buena en suma. Y ha tenido una consecuencia, un efecto directo sobre la Suprema Corte de Justicia, aunque a ellos no les gusta de vez en cuando. Es decir, lo decía papá también, si hubiese otra Suprema Corte de Justicia, ¿cuántas sentencias de la Suprema Corte de Justicia no se tendría que casar? Claro. Finalmente ahora apareció. Claro, apareció. Ahora la están casando. Y cuando tú dices que las hay, porque parece que hay problemas de redacción desde hace 30, 40 años en la motivación de la sentencia. Claro. A veces motivaciones dispersas, motivaciones en realidad inútiles. Sí, las motivaciones tipo formulario, ¿no? Que fue precisamente lo que sancionó el Tribunal Constitucional en un recurso de revisión a propósito de una decisión sobre un recurso de casación, ¿no? Sí. Que dio lugar a esa discusión y bueno, ahí algunos empezaron a hablar ahí de esa realidad del choque de trenes que se había visto en España y todo eso, pero es que no había forma de salvar una situación como esa. No había una motivación adecuada, ¿no? Y hay falta de hilación muchas veces bueno, yo que he tenido que leer miles de sentencias me doy cuenta, y más con mi prurito un poquito severo que tengo de lo que es una buena redacción, le veo muchos fallos, más fallos en la Suprema Corte de Justicia, y no quiero que lo tomen como mal, yo quiero ayudar. Es más, estuve reunido con
con mi compañero de promoción, Herrera Carbucia, fui a la tercera sala hace como un mes. Le dije primero, Herrera, aquí yo quiero que me resuelva el asunto de por qué, averígüeme por qué no están ya poniendo las sentencias en los boletines judiciales, aunque sea digital, claro, para yo poder entonces seguir con mi labor. Es más, ahí solamente llegué hasta, creo que fue en mayo de 2014 o junio, porque no había más publicadas hasta ese entonces. Ahora mismo, ya el libro tiene 8 o 9 meses de publicado y estamos ahora en junio, solamente publicaron 2 meses más. Claro. Tenemos 2 años de atraso. Y las otras se publican sueltas, digamos. Sí. Sueltas, pero sin numeración. No en el boletín. Los fallos inéditos. No, eso es inéditos. Entonces, fallos inéditos. Eso es difícil porque para la persona que va a buscarlo, no tiene la facilidad de ir exactamente donde quiere. Claro. Y eso es lo que uno... Y él quedó de darme esa contesta. Y lo segundo que le dije fue que hace 2 años precisamente, la Fundación Guzmán Ariza, que yo presido por Academia Dominicana de la Lengua, firmó un contrato con el Consejo de Poder Judicial para ayudarlo en la cuestión, en asuntos lingüísticos, y ofreciéndole gratis, señores, gratis, ofreciéndoles cursos de redacción. Y solamente hasta ahora lo que nos han invitado ha sido a la Escuela Nacional de Judicatura con los aspirantes a jueces de paz. Y yo digo, no son los aspirantes de jueces de paz. El problema está en lo que están. Son todos. O por lo menos búsqueme los asistentes. Claro. Si los jueces, los abogados ayudantes. Para uno por lo menos tratar de ayudarlo. Y me lo ofrecí de nuevo. Digo, dígame cuándo yo vengo. Yo mismo personalmente cojo de mi tiempo. Yo tengo un cursito que yo creo que tú una vez lo viste, que es de los errores frecuentes, lingüísticos más frecuentes, trata de resumir cuáles son las fallas que la mayoría de los abogados cometemos a diario. Ese licenciado Guzmán Ariza es un tema muy importante. A propósito de las preocupaciones que usted ha mostrado como lingüista y como abogado sobre el lenguaje en las leyes, en las sentencias, en todo, en la práctica profesional. Y no es una preocupación solo de la práctica. De hecho, todo el derecho se puede explicar en esa relación entre derecho y lenguaje. La filosofía del derecho, todo lo que lleva a la interpretación, o sea, el tema de que si vamos a interpretar una norma, la ley tiene que estar lo suficientemente clara, digamos, ese es el paradigma, esa es la aspiración. Pero también yo creo que hay aparte de eso, que es quizá más filosófico, cuestiones de hermenéutico, de interpretación, hay un aspecto que tiene que ver con el acceso de los destinatarios de la norma con ese conjunto de mandatos, prohibiciones, órdenes que son las leyes. Entonces, en la medida en que esa ley no está clara, parece que le está hablando a otra gente, o parece que le habla a un grupo muy cerrado, que es de lo que se acusa muchas veces a la ciencia, a la denominada ciencia jurídica, que terminamos hablando de temas que no parecen de este mundo. Bueno, toda profesión tiene su argot, tiene su jerga, y eso es normal, porque facilita la comunicación entre los que practicamos esa profesión. Sí. Pero en materia de ley, como eso fue la tesis principal de mi libro de Lenguaje de la Constitución Dominicana, es que las leyes se hacen para el público en general. Aunque hay leyes que tienen vamos a decir, un ámbito que afecta más directamente al público en general, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil también, o las leyes de tránsito. Y hay otras leyes que por supuesto están un poquito más alejadas, como son las leyes procesales, que son para nosotros los abogados. Olvidando de la segunda, las primeras, oye, el principal, vamos a hacer cuidado que debe tener el hacedor de las leyes, como lo decían antes, es que sean claras, precisas, concisas y que todo el mundo la pueda entender. Que todo el mundo la pueda entender. Sobre todo, doctor, aquellas leyes que tienen esa naturaleza, por ejemplo, prohibitiva, una ley penal, que las personas deben saber qué pueden y qué no pueden hacer. No solamente la prohibitiva, sino aquellas que te dan derechos. Claro, para que el ciudadano sepa que se puede beneficiar de ese derecho. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para seguir justamente con este tema, en este interesantísimo conversatorio con el licenciado Fabio Guzmán Ariza. Les esperamos.
Bueno, seguimos aquí con el licenciado Fabio Guzmán Ariza en este interesantísimo programa, ¿no? Donde estamos hablando precisamente no solo ya de la jurisprudencia, sino que entramos en este importante tema de lo que es el lenguaje y las normas. Y Ramón precisamente apuntaba en el segmento anterior de esto de la relevancia que tiene una redacción clara, sobre todo pensando en el destinatario de esas normas, que no es ese público selecto, ¿no? de juristas que vienen a enturbiarlo todo, y que ahí vienen el tema de las interpretaciones y todo eso, que justamente cuando antes, fuera de cámara, pues hablábamos también de la problemática que se genera a propósito de lo que es la interpretación jurídica, ¿no? Y hablábamos de que, por ejemplo, en lo que se discute con los métodos de interpretación, se habla de ese método gramatical, que es el que apunta a ver, ¿no? el sentido literal de los enunciados normativos, que si no hay claridad, entonces es lo lógico, naturalmente, que se vayan a otros métodos, pero ahí se ve, ¿no? lo relevante que es tener una buena redacción legislativa. Y quizás sería bueno, ¿no? Que usted en esas iniciativas que ha venido teniendo nos hable de su experiencia en lo que es su trabajo como en lo que es la revisión de algunos textos normativos, para que el público también pueda conocer esa parte de su trabajo, ¿no? que debe conocerse. Con un desastre profundo, que fue precisamente cuando se discutía la Constitución en 2009, en el año 2009, que por supuesto se promulgó en enero de 2010. Yo, con mi prurito lingüístico, enseguida consulté con Bruno Rosario Candelier, que es el director de la Academia Dominicana de la Lengua, y dije: Bruno, tenemos que ayudar. Tenemos un punto de inflexión, una oportunidad para la Academia Dominicana de la Lengua a hacer un gran aporte a la República Dominicana. ¿Cómo? Ayudando a la redacción de la Constitución. Le escribimos cartas, nos contestaron medio tibiamente, y nosotros, es más, comenzamos a trabajar en la revisión. Y de buenas a primeras, por eso que fuera de cámara le estaba comentando de que aquí las cosas se hacen con cierto apresuramiento, con cierto deseo ya que salgan las cosas, aunque no estén bien cocinadas, salió la Constitución como así. Yo, cuando veo el texto final me horrorizo. ¿Verdad? Y le digo a Bruno: ¿tú quieres, vamos a escribir algo? Yo comencé a escribir unos artículos en Gaceta. Dice Fabio: no, tú eres el abogado, escríbelo tú. Y ahí duré un par de años, en realidad, que me encantó, porque me puse a profundizar en lo que es el propósito de la ley, cómo se debe redactar la ley. Encontré textos del siglo VII, del siglo VIII de España, donde decía que la ley tenía que ser sobre todo entendible, asequible al gran público, para que, como dije antes, el público supiera qué no debía hacer y qué podía hacer y qué podía beneficiarse de la misma ley. Y con el análisis gramatical ya como lingüista, la vergüenza que tengo, que lo dije ayer, de decirlo, es que el 88% de los artículos de la Constitución tienen defectos. El 88%. Increíble eso. Es decir, de 277, yo creo que hay 30 que están más o menos, que pueden quedarse como están. Que si fuera en pelota estuviera bateando para 110, 120, una cosa así. Lo cual es un averaje muy malo. Es muy malo, muy malo. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Hay fallos de redacción, hay fallos además hasta de sencillez en el lenguaje. Y por suerte, al ocurrir esto, yo tuve la oportunidad de hacer la tesis, más o menos, que es lo que es el largo prólogo de la obra, antes de que comencé a comparar textos como debió haber sido, más o menos como es, a elaborar la tesis de qué se debería hacer en la República Dominicana para hacer una ley buena. Los principios, como lo dije fuera de cámara también, es estar organizado, organizarnos en hacer las leyes. Es decir, si es el Poder Ejecutivo que tiene una iniciativa, que a las personas que encarga de hacer ese primer borrador, ya se le enseñe, se le diga más o menos la técnica legislativa, que es una técnica. Claro. Eso no es una técnica que el abogado la conoce porque sea abogado, eso no se enseña en la universidad. Claro. Eso hay que enseñarlo fuera de la universidad. Comenzando por ahí.
siguiendo ya en el Congreso, también es una técnica, es decir, se tiene que tener asesoría lingüística a todo lo largo, porque el derecho, señores, es un montón de palabras, es un montón de palabras coordinadas con una sintaxis. Y nosotros los abogados deberíamos ser maestros de la lengua y en general no lo somos. Nos ganamos el dinero así. Sí, sí. Y el colmo es, bueno, el colmo no voy a decir, lo que se debiera hacer ya en grado último, que es lo que hacen para mí las sociedades que yo considero mejores de este mundo, que son las escandinavas. En Suecia ninguna ley puede tener la fuerza de una ley, sino que después de ya votada por el Congreso, votada por el Parlamento en materia de Suecia, pasa por un sedazo lingüístico de un comité compuesto de abogados lingüistas que dice que tiene que certificar esa ley es extendible. Wow, increíble. O no, sí, aquí estos artículos no se entienden bien, vuelvan allá y díganme qué realidad es lo que ustedes quieren. Y eso es cuestión solamente de querer hacer y por supuesto de organización. Y organización, por desgracia, es una de las cosas que más nos hace falta aquí en la República. Vendría muy bien en esa política de redacción de las leyes que estuviesen fijados algunos criterios. Por ejemplo, son decisiones. Algunas, por ejemplo, la vamos a escribir en presente o en futuro. O va a ser lo que hubiere, subjuntivo. Sobre eso sí tengo mucho que decir. Ese es un tema interesante. Por ejemplo, ahora que me han encomendado revisar el texto del Código Civil. En español, generalmente, las leyes se deben escribir en futuro. Okay. Es decir, es más, el mismo concepto de que la ley solamente no tiene efecto retroactivo. Claro. Bueno, también tiene efecto ahora, pero siempre dirá, y eso es lo normal para el oído del hispanohablante. El francés usa el presente. Al mismo tiempo, el francés usa la voz pasiva de manera constante, que en el español de las lenguas romances y de las lenguas europeas es el lenguaje más activo. Y por eso tenemos esa bella institución sintáctica que es la pasiva refleja, que dice se hace, se hará. Que no es un pasivo, es hecho. Exactamente. Y eso de es hecho o eso casi hasta suena mal, aunque ya los abogados están acostumbrados. El ADN ya se le ha más o menos modificado por la frecuencia con que ven todas estas construcciones pasivas, que por ejemplo en el Código Penal están todas eliminadas. En el Código Civil que yo voy trabajando, eso es lo primero que se hace en la oración. Okay. Y otro defecto grande de la redacción es el hipérbato. Es decir, el hipérbato de poner los secundarios primero. Claro. Como a veces, ocurre a veces en las traducciones también. Sí, y en realidad lo que debe ir primero es lo fundamental. Y la excepción viene al final. Yo siempre pongo como ejemplo el acto del alguacil. A requerimiento de fulano tal. El verbo viene como si fueran como alemanes. El verbo viene al final, después de 5 páginas, que tú estás ya cogiendo aire. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hasta que tú no ves el primer verbo, tú no entiendes. Si la mente, el cerebro está buscando cuál es lo que se va a hacer. Claro. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que viene? En la ciudad, requerimiento, en virtud. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que...? Por acto de alguacil, fulano está al estrado, y cuando viene a ver lo que tú estás buscando es ¿qué? Claro. Y ese tipo de cosas que son técnicas, señores, ¿no? Esto no es física nuclear, nada de esto, son técnicas que a través del ejercicio y a través de... Es más, otra de las cosas que propongo, que lo han adoptado, que lo adoptó la Pucamaima en Santiago, es que se le dé a los abogados, a los estudiantes de Derecho, mejor dicho. Los estudiantes de Derecho, la herramienta principal nuestra es la palabra. Claro. Así que el estudiante de Derecho lo que debe tener es español casi 8 semestres. El Derecho Civil tú lo puedes estudiar y verlo en los códigos, pero el español, el hecho de tú expresarte bien, ya sea por escrito, si eres un civilista, ya sea más de manera oral, si eres penalista, eso tú tienes que enseñarte, que no se hace en secundaria, tienes que hacerlo en la universidad. Pero el asunto es que en la universidad el abogado sale con los mismos derechos, con la misma clase de español que se le da a un ingeniero. Claro.
Es como si el ingeniero saliera con la misma matemática que se le da un abogado. Claro. ¿Qué tipo de ingeniero sería ese? Claro, por supuesto. Licenciado, es muy interesante lo que usted nos contaba de lo que sucede en los países escandinavos con relación a esa fiscalización lingüística que le hacen a las leyes a posteriori. Yo creo que quizás no sería tan problemático hacer algo así aquí y hacerlo a priori con organismos consultivos bien estructurados y con gente bien formada dentro de las cámaras legislativas, por ejemplo. Yo tengo años ofreciéndome a las cámaras legislativas. Gratuitamente. Gratuitamente. Yo digo gratis porque solamente tiene 2 sílabas. No digo nunca sin costo alguno porque eso es un anglicismo. Mientras más conciso, mejor. Y ahora, últimamente, con ocasión del asunto del Código Civil, me reuní con la unidad dentro de la Cámara de Diputados. Y muchas veces, como ellos me lo confiesan, y creo que no estoy cometiendo una indiscreción aquí, es que los diputados quieren salir de esto. Claro. Es que no hay conciencia de que las cosas deben hacerse bien. Hay que encontrar el ritmo político, el ritmo de los consensos, con el ritmo también del respeto a ciertas reglas del lenguaje. Pero es de incorporar al proceso, como tú insinuaste, incorporar al proceso de la legislación estos controles lingüísticos. Claro. Así como hay consultores jurídicos, pueden haber consultores lingüísticos bien preparados. Es más, yo también fui, yo soy un poquito persistente y a veces me toman por necio. Por los abogados tenemos que ser necios. Claro. Esa es parte de nuestra de esa actitud como abogado, porque tenemos que luchar por nuestro cliente. En este caso el cliente es para mí el pueblo dominicano, que yo quiero que tenga el beneficio de leyes bien claras. Yo he ido al Ministerio de la Presidencia, me he entrevistado con ministros. Y le he dicho también, fíjese, porque la mayoría de las iniciativas legislativas proceden del Poder Ejecutivo y del Consejo de Ministros. Antes yo también me ofrezco con ustedes. Ahí nunca he tenido ninguna respuesta. Además de que está el tema de la potestad reglamentaria también. Y los ministerios también le he ofrecido para decirle lo tanto que esta paloma le ha tirado la escopeta. El año pasado yo ofrecí un curso gratis, porque también a los periódicos. Yo tengo mi blanco es dual. Claro. Jurídico, porque eso es lo que me duele como abogado, y el periodismo, porque eso es lo que tiene más influencia sobre el hablar de la gente. Ayer yo lo dije en público, un presentador de televisión de gran audiencia tiene más influencia de cómo habla el pueblo dominicano que todos los académicos de la lengua juntos. Claro. Numerarios y correspondientes. Eso es así. Así que si yo quiero, si el afán mío es que nosotros tengamos cuidado en nuestro idioma, yo tengo que irme allá y tratar de influenciar lo que influencia. Claro. Y por eso yo quería ir al Ministerio de la Presidencia, también me ofrecía, yo he dado charlas, por ejemplo, en la Cámara de Producción. Exactamente. Di también una charla en la cuestión del proconsumidor, que más que tenemos una ley que dice de manera clara que todo se tiene que hacer aquí en español. Claro. Y de manera clara. Lo dice la ley del consumidor lo dice, es un derecho del consumidor. Claro. Sí, por el tema de las etiquetas y todo eso. Ahora, doctor, yo he visto últimamente una proliferación de textos jurídicos, trabajos académicos, ¿no? de muchos juristas, ¿no? Y he visto con mucho pesar serias deficiencias en la redacción. Yo sé que, por ejemplo, Gaceta Judicial, que usted preside, pues le pasa, vamos a decir, un sedazo, ¿no?, a los articulistas. A propósito, hay que decir que la revista Gaceta Judicial pues ha permanecido, ¿no?, durante muchos años siendo, yo diría que la principal publicación que tienen no solo los abogados, sino también los estudiantes. Yo recuerdo mi época de estudiante, que ya hace un tiempecito, eso, esperar la publicación mensual de Gaceta Judicial, lo difícil que es hacer una publicación mensual, pues bueno, pero esperar esa publicación, bueno, era algo sumamente importante para nosotros. Pero, ¿qué está pasando? O sea, las editoras no tienen quizá los consejos editoriales o los correctores de estilo. ¿Qué es lo que está pasando? De que están saliendo tantos
tantas obras, tantos libros que no tienen ese rigor, ¿no?, en el tema de la redacción. Yo siempre veo las cosas primero del punto positivo, porque soy una persona entusiasta por naturaleza. Y digo, qué bueno que haya muchas publicaciones. Claro, sí, por bueno. Lo menos la gente está tratando de compartir su conocimiento con el resto de nosotros, que antes hubo una época que casi no había de eso. Cierto. Ahora bien, lo que pasa es que aquí en realidad no hay casa de editoras. Aquí hay publicadores de libros. La edición, en los términos normales que se conoce esa palabra, quiere decir que cuando usted manda un manuscrito a una casa editora, allá hay un editor que se ocupa de decirle a usted, bueno, no solamente desde el punto de vista lingüístico, hasta desde el punto de vista ortotipográfico, cómo se debe hacer la obra, hasta desde el punto de vista de qué temas se deben incluir en esa obra en función del mercado a quien se le pretende vender. Claro. Pero aquí lo que tenemos son abogados que se autopublican sus creaciones muy bien, y hay editores que la publican tal como la reciben, que no es el caso nuestro, por eso publicamos tampoco. No solamente eso, sino que la gente ya no tiene cierto temor o dicen que si mandan una obra a Gaceta Judicial a publicarlo dura mucho tiempo, que es verdad, porque se le hace un sedazo, se le hacen hasta consideraciones y sugerencias en cuanto hasta el contenido, ese tipo de cosas, y el dominicano, el abogado dominicano que es creador, que publica libros, todavía no acepta eso, que está bien. Claro. Pero como resultado tenemos los libros que tienen muchas deficiencias, no solamente del tipo, como repito, del tipo de índole gramatical o sintáctica, sino hasta cuestiones ortotipográficas. Por ejemplo, la norma en cuanto a citas es la siguiente: que la cita esté en algo que lo distinga del texto en general. Esto se puede hacer de tres maneras. La primera, que la que recomienda la academia, es que se ponga el texto en una fuente menor con doble sangrado y sin nada más. Porque ya con eso tú distingues que eso no fue la obra del autor. También se puede poner poniendo entre comillas. Okay. Y en tercer lugar se puede poner inclusivas. Muy bien. Aquí hacen las tres cosas a la vez. En un solo texto. En un solo texto. Le pone comillas, yo digo, es como tratar de matar un mosquito con baigón, después darle un martillazo, después de meterle un bazucazo. Claro. No hay necesidad. Y eso hasta se ve para una persona que sea... Que conoce. Que esté acostumbrado a ver en la edición del libro, dice, pero ¿y por qué hacen esto? O lo que es peor aún, que en materia inmobiliaria, que hay muchos libros que están muy mal, no quiero decir que están mal redactados, sino que desde el punto de vista tipográfico, de impresión, tiene estas citas kilométricas dentro del texto, que viene a ver, aunque te ponga una comilla, te lo ponga en cursiva, tú te quedas viendo un párrafo que viene de una página a otra, en vez de sacarlo y ponerlo en un solo bloque. Bueno, la misma crítica... Quizá al pie de página también, a veces. Bueno, esa es otra cosa. Aquí tenemos, yo no sé si queda en el mundo, en nuestro planeta, otro país en que tenga texto de 500 páginas en una nota. Sí. Aquí los hay aún. Sí. Aquí los hay aún. Es decir, que es una cuestión de, no sé si pasaron por un curso que sea elemental de investigación bibliográfica, que le enseñara, a menos que sean genios, que yo creo que somos pocos, o que son pocos, porque yo no lo soy, por supuesto. Y el hecho de eso de cómo citar ese tipo de cosas, que es elemental en la edición de un libro, y que si me mandan a hacer judicial un libro, yo digo, ¿dónde están las citas? Claro. No es como hay autores que dicen, no, que yo no quiero, vamos a decir, rellenar el texto de cita porque se hace difícil leer. Digo, señores, somos abogados. Claro. ya nos tratamos un poquito, no somos una clase de primaria para que no podamos tener citas al pie, notas al pie. Vamos a una pausa para continuar con este conversatorio pero tan interesante con el licenciado Fabio Guzmán Ariza. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible.
armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. En cada dominicano permanece la llama que hizo de aquel 16 de agosto una fecha memorable en la historia de la República Dominicana. Esa mañana, cruzando la frontera desde Haití hacia el Cerro de Capotillo, un grupo de valientes dominicanos bajo el lema de libertad o muerte enarbolaron la bandera nacional, marcando el inicio de la guerra restauradora. 153 años después del inicio de esta gesta patriótica, el Senado de la República Dominicana, guardián de la soberanía y las leyes de nuestro pueblo, conmemora con orgullo y sentimiento de amor, respeto y admiración cada paso de nuestros héroes restauradores. Celebremos con orgullo este acontecimiento histórico que nos identifica como pueblo soberano y libre. Que se escuche a viva voz en todos los rincones de la geografía nacional, que viva la República Dominicana. Seguimos, amigos de Principalmente, en esta interesante entrevista con el licenciado Fabio Guzmán Ariza. Hemos tocado diversos temas del derecho, primero el aspecto del repertorio de jurisprudencia que publicó recientemente el licenciado Guzmán Ariza, pero veníamos hablando mucho de la relación entre derecho y lenguaje, y tanto en la redacción de las sentencias como en las leyes y en los reglamentos también. Y ahí fuimos viendo un poco también cómo hay errores comunes en todo los que practicamos el derecho en la República Dominicana. Esa preocupación suya, que le viene de abogado, que viene de esa tradición misma también de su padre, que como usted nos contaba, usted pudo ver a una persona que tomaba notas, que era muy preocupado sobre el contenido de las decisiones. Usted esa preocupación también la ha tenido en el plano del lenguaje, como miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, y preside, además del Consejo de Gaceta Judicial, ahí tiene una columna, pero usted preside la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, ¿no? Recientemente ha habido una alianza, o usted nos explicará, la Fundación para el Español Urgente, Fundeu, ¿no es?, y Guzmán Ariza. ¿Cuál es el propósito de este nuevo emprendimiento que patrocina? El emprendimiento no es tan nuevo como ayer en el lanzamiento que hicimos, dije que era un parto de elefanta, duró casi 8 años, y tiene que ver con el hecho, como creo que lo mencioné anteriormente, que de la influencia que tiene el periodista, el presentador en el habla general de un pueblo. Y en España, de hace 12 años, se creó por iniciativa de la agencia EFE, lo que se llama la Fundación del Español Urgente, BBVA, porque el banco BBVA que lo ha patrocinado todos estos años. Y lo que es un instrumento, una herramienta para el periodista a diario. Las cosas evolucionan rápidamente, el periodista muchas veces no tiene ni tiempo de consultar, vienen las nuevas tecnologías, este tipo de cosas, y quiere saber cómo podemos traducir eso al español o cómo podemos expresar de esa manera el español. Y el Fundeu BBVA, igual al que el Fundeu Guzmán Ariza en República Dominicana, lo que hace son 3 cosas. Primero, está al tanto de lo que está pasando en el mundo periodístico y trata sobre la base de eso de hacer recomendaciones muy oportunas sobre cómo se debe decir una cosa. Esas recomendaciones en España las hacen diarias, de las 5 veces a la semana. Aquí la primera salió hoy, se van a hacer 3 veces a la semana para comenzar lunes, miércoles y viernes. La primera de hoy fue jipe y jipeta, como yo dije anoche, vamos a comenzar con una palabra, primero que es muy dominicana, y segundo es algo que todo dominicano que puede lo tiene, y todo el que no lo tiene lo quiere tener. Y lo que recomendamos es que
como el español tiene una ortografía de la mejor ortografía del mundo, que por supuesto no apreciamos, sino que despreciamos, y queremos incrustar todos estos anglicismos, que se escriba como suena, con Y y jipeta. Además de eso, tenemos un sistema de respuesta de consultas urgentes. Usted ahora mismo le escribe a Fundeo BBVA con una pregunta y le contesta a veces en 3 minutos. Nosotros aspiramos a contestar un par de horas. Exacto. Y eso es para los periodistas, pero también para todo el mundo. Todo el mundo. Y en tercer lugar, también tenemos lo mismo que yo le he ofrecido, a veces sin mucha recepción, vamos a decir, sin mucha acogida a los organismos gubernamentales, etcétera, es cursos de ortografía, de redacción, etcétera, ese tipo de cosas. Y para mí esto ha sido, como dije ayer, yo estoy muy contento de que esto se pueda, ser el primer país de América en que en realidad se está haciendo esto, que sea por iniciativa de la academia, con el respaldo, además de la firma de abogado mía, que también, por supuesto, coopera. Claro. El mío propio, el de la agencia EFE y de la Academia Dominicana de la Lengua. Y tenemos, además, un consejo asesor, porque a nadie le gusta que le den boche. Eso es un principio general. Y así lo que hacemos en Fundeo es integrar al periodista a la organización, a través de los consejos y de todo. Por ejemplo, el consejo asesor nuestro está presidido por Bruno y María José Rincón, que son los dos lingüistas. Yo estoy ahí, por supuesto, pero tenemos a Uchilora, tenemos a Colombo, que tú sabes que no va a ser fácil. Claro. Y tenemos también yo creo que a Humberto Figueroa, que es el director de Homero Figueroa. Así que estamos trabajando con ellos desde el principio, periodistas, porque son ellos los que saben cuáles son sus necesidades y nosotros los que somos que vamos a ayudarlos a ellos a hacer lo que hacen bien. Yo no quiero abusar de mis compañeros, pero yo tengo una inquietud y el tiempo se nos está terminando. Si usted fuera a hacer la lista de los 5 errores más comunes entre los abogados en el lenguaje jurídico, ¿podría compartir ese secreto con nosotros? Primero, la coma respiratoria. Aquí la coma entre sujeto y predicado. Claro. La coma no debe interrumpir el fluir del sujeto, predicado, objeto directo. Nunca. A menos que haya una expresión parentética. Sí, claro. Okay. Aquí la Suprema Corte de Justicia tiene un error en cada párrafo de su motivación, considerando coma. Claro, sí. A menos que diga, considerando en cuanto a tal cosa, sí va eso entre paréntesis. Considerando qué, coma, en cuanto a... Número uno, claro. Ya en cuestión del léxico, a los fines de. Sí. Señores, a fin de para. Claro, o para. A los fines de, y eso es ya una muletilla, que a los fines de, ya tú crees que diciendo a los fines de, que no es correcto, que están ya usando el lenguaje jurídico. Eso no es lenguaje jurídico, eso es lenguaje incorrecto. Claro. Como dije antes, también la inversión de lo secundario con lo principal. Empezamos por el final. Empezamos por las excepciones y llegamos a lo principal. ¿Qué más? La mismiosis. Explíquenos eso. La mismiosis. El mismo, la misma. Ah, claro. Sí, claro. Te mando el correo y el anexo al mismo. Y su anexo. Sí. Claro. Es decir, el abogado ha abolido el posesivo. En vez de decir su anexo, dice ocurre mucho en párrafos muy extensos, entonces. Pero a veces se le olvida cuál es el referente. Sí. Y yo he citado, por ejemplo, de la legislación de las leyes procesales constitucionales, en que el mismo, tú no sabes qué es lo mismo, claro. ¿A qué se refiere? Porque está tan lejos del... Y por último, si quiero un cuarto, quinto, la mayusculitis. Ah, sí, claro. La mayusculitis. Sí, aquí se pone mayúscula, que cree que... Artículo, le pone... Si se quiere destacar algo en un texto, aquí hay leyes enteras que dicen, por ejemplo, el residente, la residencia en mayúscula. Claro. ¿Por qué? Claro. Eso son faltas ortográficas, tan graves como poner vaca con B de burro. Claro. Pero nadie la toma en cuenta. Claro. La mayúscula, si se quiere destacar una palabra, póngala en cursiva, póngala en negrita, pero no tiene que ponerle mayúscula. Claro. Pero también ese uso excesivo de las comas, ¿no? No, porque creen que la coma es... No necesariamente la coma coincide con una pausa. Claro. Por ejemplo, sí, señor, ahí no hay pausa, pero se debe poner una coma. Claro. Sí, esa es la coma vocativa. Como digo, buenos días, Manuel. Ahí no hay pausa, pero tiene que poner buenos días, coma, Lo que Manuel. pasa es que la gente, yo creo que hace la confusión, ¿no? De que como habla y como se escribe. La coma lo que tiene es una función
lógico-semántica, de estructura. La coma separa lo secundario de lo principal. Por ejemplo, si tú tienes, decir, Manuel Núñez, quien fue juez de tal cosa, eso va a una coma porque eso no es. Claro. Tú lo puedes quitar y dices, Manuel Núñez es un buen jurista. Claro. El quien fue juez, eso se puede quitar y todavía tiene sentido. Vocativo, algo así. No, eso es lo que se llama un inciso. Un inciso, y la coma es la función, separar lo secundario de una oración. Claro. No es notar cuándo usted va a respirar al enunciar o a leerlo en voz alta. Don Fabio, sus aportes en materia lingüística y jurídica han sido vastísimos por lo que hemos visto hoy y lo que ha faltado hablar. Pero antes de terminar, a mí me gustaría, para todos los amigos televidentes que quizás pueden haber captado algo de cuál es la función de la Fundación para el Español Urgente, ¿cómo ustedes deciden ya en términos prácticos, operativos, qué palabra ustedes van a agarrar, qué error ustedes encontraron o localizaron, cuál es la prioridad o el orden de precedencia entre uno y otro? Este lo ponemos el lunes y aquel el miércoles y lo arreglamos así? ¿Quién decide cómo se escribe correctamente esa palabra en caso de que no haya sido predeterminado de manera anterior o por la Fundación para el Español Urgente BBVA? ¿Cómo operan ustedes? Tenemos un equipo de trabajo que, por supuesto, yo no puedo estar ahí día a día. Tenemos un equipo de trabajo de 5 personas muy conocedoras de la lengua, que son los que deciden. El criterio es la actualidad. Por ejemplo, vienen ahora los Juegos Olímpicos, ustedes van a ver un glosario que vamos a decir, no digan hit, señores, hay una eliminatoria. Aquí no hay todo contra todo, lo que hay es ramen. Y si quieren hablar inglés, yo puedo hablar inglés, pero el inglés es un idioma distinto al español. Como yo dije ayer, el inglés es un idioma de prestigio, todo el mundo cree que es superior, pero es decir, en sintaxis y en léxico es lo mismo. Lo que pasa es que el inglés lo hablan países más ricos. Y como dijo un académico de la lengua, el problema del español no es el inglés, es la pobreza. Claro. Es la pobreza. Pero a los abogados les encanta utilizar esto, ¿no? Y también, eso hay que decir. Y cité una frase de Carlos V, cuando el español estaba, el imperio español era el imperio, los ingleses querían aprender español. Y Nebrija, la primera gramática del mundo de la lengua romance europea fue Nebrija, en ese año milagroso, porque fue en 1492. Y Carlos I y Carlos V de España decían, cuando hablo con los embajadores hablo en francés, con las mujeres hablo en italiano, con mis soldados hablo en alemán, con mis caballos hablo en inglés y que en español hablo con Dios. Bueno, señores, el tiempo se nos ha ido, licenciado Guzmán. Yo voy a reiterar algo que siempre dice el doctor Radamés Jiménez, que él emplaza, ¿no?, en esos casos donde faltaron tantos temas por abordar, que vamos a tener que emplazarlo, ¿no?, que usted comparezca mediante la Constitución de Abogados, luego fijaremos audiencia y le daremos el correspondiente a venir. Le daremos el correspondiente a venir para hacer otro programa, ¿no?, como este, porque la verdad que faltó, y lo dejo para el próximo programa, el hecho de que hace 3 meses salió el Diccionario del Español Jurídico, una obra monumental. Y el fraseológico también. Bueno, por esto ya en los estrictamente jurídicos, que yo iba a tratar de publicar un artículo, no me ha dado tiempo de hacerlo, que es una obra, y ya que el derecho dominicano tiene una influencia mayor en materia administrativa y constitucional del léxico español, que eso ya también va a ser de mucha importancia aquí en República Dominicana. Bueno, amigos, gracias por su atención y les esperamos en otra entrega de su programa Principalmente.